Ya. ¿Les aparece un botoncito que dice grabando? Sí, ¿Sí? Ya, ok. Sí, profe. Ya, sí. súper. Ya, entonces sigo. Estaba viendo las características de los textos literarios y no literarios y cómo se diferencian. Entonces, la principal diferencia está en que los textos literarios presentan un mundo que es ficticio, ¿ya? Eso quiere decir que es imaginario y que es inventado por un autor. El autor del texto imagina las cosas y las escribe, ¿ya? Puede ser parecido a la realidad, pero, o casi como la realidad, pero el hecho de que el autor cree personajes, cree diálogos, cree situaciones, eso lo hace ficticio e inventado. De ahí tenemos entonces los textos literarios. En cambio, los textos no literarios se basan en la realidad. Esa es la principal diferencia. No sé si me entienden hasta ahí. Sí, sí, ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, sí. una noticia, un texto, una noticia, ¿sería literario o no literario? No literario, ¿Por qué? porque es basado a los hechos reales. Ya, claro, se basa en los hechos reales, ¿cierto? Y la idea es que los mencione tal cual sucedieron sin estar inventando cosas. Esa es la idea. Y es distinto a lo que sucede con los textos literarios, porque tienen que centrarse en eso, quedarse con esa idea de que los textos literarios siempre son ficticios, ya por mucho que se parezcan a la realidad. Por ejemplo, se pueden basar en un hecho histórico, en una guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Podrían basarse en eso, pero cuando el autor crea los personajes, les pone nombres, crea situaciones, crea diálogos, eso ya lo hace ficticio, o sea, no real, ¿ya? Luego tenemos los sucesos, ¿ya? ¿Cómo son los sucesos en el texto? En el texto literario, los sucesos o acontecimientos pueden ser posibles o creíbles. Quiere decir que parecen de verdad, que es lo mismo que yo les venía diciendo, que pueden parecerse a la realidad o pueden estar basados en la realidad, pero ya el autor cuando inventa cosas pasa a ser literario. En cambio, en el texto no literario, los sucesos son reales. Quiere decir que sucedieron o podrían suceder, ¿ya? Entonces, el objetivo de un texto literario es resaltar y embellecer las palabras que parezcan agradables al lector, que le generen emociones como enojo, alegría, compasión, nostalgia, etc. La idea, por ejemplo, de un cuento o de una novela o de un poema es que nosotros tratemos de identificarnos con eso, nos entretengamos y además generemos algún sentido o alguna emoción, como las que aparecen ahí. ¿Han leído ustedes alguna novela? No, Sí, profe, yo. ¿Cuál ha Yo leído? no. O sea, me he leído varios en realidad. Ya, por ejemplo, a ver, alguna que se acuerde. Voy a echar a acordarme, no me acuerdo. Creo que la leí en la básica. Ah, ya. Bueno, pero tenemos entonces los textos literarios, tenemos cuentos, tenemos novelas, tenemos los poemas, tenemos Paula. fábulas, mitos, ¿ya? Y la idea, como les digo, es que nos entretengan, ¿ya? Nos generen emociones. En cambio, en los textos no literarios, ¿qué pasa? Los usamos para informarnos o para conocer más sobre algo, aumentar nuestro conocimiento, ¿ya? No, no es lo mismo, no tiene el mismo objetivo. Por ejemplo, los textos literarios se usan para distraerse, ¿ya? O en el caso del colegio, claro, se los dan de manera obligatoria a los niños, pero
Si uno quisiera tomar un texto literario, lo lee para entretenerse, para identificarse con lo que lee. En cambio, un texto no literario es para conocer más sobre algo, para informarme, para convencerme de algo, ¿ya? También se diferencian en el lenguaje que utilizan, en las palabras. Los textos literarios utilizan algunos recursos, por ejemplo, repetir palabras, como en los poemas. Verde, que te quiero verde. Van repitiendo palabras para provocar algo en el lector, ¿ya? Y también se da bastante lo de los significados ocultos. No sé si han escuchado la palabra metáfora. ¿Les suena? Sí, sí, a mí sí. Me la pasaron en la básica. Sí. Ya. Entonces las metáforas se dan bastante en los textos literarios. ¿Y qué es una metáfora? Es cuando uno dice algo queriendo decir otra cosa. Por ejemplo, tus cabellos de oro. Esa es una metáfora. ¿Por qué? ¿Estoy queriendo decir que el cabello es de oro? ¿Qué creen No, ustedes? No. Que no. que ¿Qué es quiero decir? parecido. Que es parecido. ¿En qué se parece? Es rubio, algo así. ¿Ya? Bien. O- Claro, porque tenemos que hacer una comparación entre el color del oro y el color del pelo. Entonces no estoy queriendo decir que Sí. el pelo sea de oro. O sea, imagínense si el pelo fuera de oro, sería genial. Pero en realidad no, se refiere al color. Quiere decir que la persona tiene el color de pelo rubio. ¿Ya? Ahí hay una metáfora. Y eso se utiliza bastante en los textos literarios. A veces uno, cuando lee un poema, por ejemplo, que es un texto literario, no siempre lo comprende en la primera lectura, porque trae esto que se llama significados ocultos, lenguaje metafórico, ¿ya? Y hay que a veces centrarse más, profundizar algunas partes del poema para poder comprenderlo en su totalidad. En cambio, los textos no literarios utilizan un vocabulario que es claro, ¿ya? Y específico, para que cuando lo leamos lo podamos entender, ojalá, a la primera lectura. Esa es la idea de los textos no literarios, ¿ya? Entonces, también hay un tema con el autor. Dice aquí que los textos literarios, el autor a través de la ficción utiliza a otros hablantes o personajes. Por ejemplo, en los cuentos y en las novelas tenemos personajes. También en el género dramático tenemos personajes, ¿ya? Que son las personas o seres, en algunos casos pueden ser animales u otro tipo de ser, ¿ya? Esos son los que hablan y los que realizan las acciones. En cambio, en el texto no literario, el autor se hace cargo de sus palabras. Por ejemplo, en una noticia, el periodista es el autor. Y él es el que creó el texto, y si hay algún error en algo, ¿quién tiene la culpa? El que lo creó, el periodista. ¿Ya? No, aquí no hay nadie inventado, sino que se va directamente hacia él. Y como les dije, tenemos los ejemplos, textos literarios, cuento, novela, leyendas, los poemas, fábulas, tragedias, y en los textos no literarios tenemos noticias, crónicas, reseñas, reportajes, cartas, informes, recetas de cocina, por ejemplo, ensayos, afiches publicitarios, ¿ya? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Me pueden preguntar, no hay problema. Si tienen No, dudas, está muy claro. aprovechen. ¿Sí? ¿Sigo entonces? Sí. Ya. Entonces, aquí tenemos en la misma guía, la guía número 2, tenemos un ejemplo de texto literario. ¿Ya? Este texto que está aquí, que tiene por título El doliente, y el autor es Oscar Hahn, es un poema. ¿Ya? ¿Lo pueden reconocer como poema o no? Por las estrofas. Por las estrofas, bien, porque los poemas tienen versos y tienen estrofas. Entonces, cuando nos encontramos con un texto que está escrito así, tenemos que pensar al tiro, es un poema. Y si es un poema, ¿es un texto literario o no literario?
Literario. Literario, ¿ya? En cambio, acá al lado, tenemos un texto no literario, y esto es un afiche, ¿ya? Es un afiche de una tienda chilena, o sea, no sé si es chileno su origen, pero está presente en nuestro país, ¿ya? Y el afiche dice, nueva colección infantil desde 20% de descuento, exclusivo online, para niña y para niño. Visítanos en factionspark.com, ¿ya? ¿Cuál es la idea de ese afiche? ¿Qué pretende? Informar. ¿Informar? Sí, informar una nueva colección infantil. ¿Ya? Y cuando yo lo vea, por ejemplo, si yo lo veo, a ver, no sé, si yo estoy viendo algo en internet y de repente me aparece el afiche. ¿Cuál es la idea de ese afiche? ¿Qué quiere que yo haga? Comprar. Comprar, ¿cierto? Mm, El afiche mm, quiere convencerme de que yo compre. ¿Se fijan? Exacto. Sí. Claro, y Sí. además tiene 20% de descuento. O sea, ¿qué mejor? En realidad podría ser más, ¿ya? Pero la idea entonces es convencerme de eso. Y esto es un texto no literario, ¿ya? Si se fijan, tiene palabras claras, ¿ya? No hay nada raro que tal vez tengamos que buscar su significado en otro lado. No hay invenciones aquí, sino que va directo. Nueva colección infantil, 20% de descuento, ¿ya? Y además aparecen dos niños ahí para que podamos identificar rápidamente el afiche y saber que es una promoción para niños. O sea, que va dirigida a la ropa de los niños, ¿ya? Sí. Luego tenemos otros dos ejemplos. Tenemos uno que se llama Abuela. Este es un microcuento. Y es un microcuento que salió en una edición de Concepción en 100 palabras. Unos libritos chiquititos, no sé si los vieron en algún momento. Durante varios años salieron. No, yo no. Los entregaban de manera gratuita en distintas partes. Unos libros así chiquititos. Sí, me acuerdo. En los tribunales, cerca de los tribunales. Sí, sí, Ahí ya. donde Claro, entonces esos son cuentos que puede escribir cualquier persona y los envía a una página y ahí después hay un jurado que decide qué cuentos publican y cuáles no. E incluso hay algunos que tienen primer lugar, segundo lugar y les dan premios, ¿ya? Y dentro de esos cuentos está este que yo les puse aquí, que se llama Abuela, ¿ya? No sé si lo habrán leído ya. ¿O lo leemos ahora? Sí, mejor ahora. ¿Lo leemos ahora? Ya, ya, ok. ¿Pueden ver bien la pantalla? ¿La agrando un poco? No, yo la veo bien, pero no sé si los demás. ¿Y los demás? Yo tengo la ficha aquí. Yo tengo la guía, profe. Ya, súper. Entonces, lo voy a leer. Ustedes me siguen. Ya, abuela. Ayer, como cada domingo, fui a almorzar con mi abuela. Mientras cocinaba me comentó que al hijo de la vecina, la del frente de pelo crespo, lo habían asaltado en la micro y le habían dejado un ojo negro. Mientras almorzábamos, en las noticias hablaron de un asalto y recordó que al hijo de la vecina hace poco lo habían asaltado. Al irme, junto con besos y abrazos, mientras me deslizaba una luquita, me pidió que me cuidara, que yo no sabía, pero que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días. Carlos Orellana Torres, 33 años, coronel. ¿Ya? ¿Qué les parece ese microcuento? Bueno, algo de la realidad. ¿Por qué? Es lo que estamos viviendo en las micros. Ya, los asaltos, ¿cierto? Que es Sí, común. y los asaltos, todo eso. Claro. ¿Y qué más parece común ahí?
Que es ¿Hay basado algo? en hechos reales. Mm, que lo cuenta una tercera persona. ¿Ya? ¿Lo cuenta una tercera persona? En realidad no, lo cuentan una primera persona. El primera persona, el yo. Porque dice, ayer, como cada domingo, fui a almorzar con mi abuela. Fui. Y fui quiere decir que yo fui. Entonces es primera persona. Sí. ¿Ya? Pero fíjense, ¿qué repite el cuento? Hay algo que repite 2 o 3 veces. Asalto. ¿Ya? Claro, el asalto. ¿Y por qué lo repite? ¿O quién lo repite? Él, pues, la primera persona. Porque dice, mientras cocinaba mientras la abuela cocinaba, me comentó que al hijo de la vecina lo habían asaltado. ¿Ya? Y después dice, mientras almorzábamos, en las noticias hablaron de un asalto y recordó de nuevo la abuela que al hijo de la vecina hace poco lo habían asaltado. Y después, al irme, junto con besos y abrazos, me pidió que me cuidara porque el hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días. ¿Quién recuerda tantas veces que habían asaltado al hijo de la vecina? El nieto. ¿El nieto o la abuela? La abuela. La abuela. La abuela es la que recuerda que habían asaltado al hijo de la vecina y lo recuerda 3 veces en un momento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que lo recuerde tantas veces? Que lo diga tantas veces, como si no lo hubiera dicho antes. La información salió por las noticias. Del asalto le llegó a recordar, por eso. ¿Ya? Y como el nieto se iba de la casa, le recordó que se cuidara por el camino. Sí, pero ella se lo recuerda 3 veces. Mm. ¿Por qué se lo recuerda tanto? ¿Qué creen ustedes? Le ¿Qué pasa informó con la para abuela? que tuviera cuidado, ¿Sí? que estaba peligroso, entonces por eso Ya, algo falta le aquí. recordaba. Falta algo. Por ser un familiar querido. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes de una persona que les diga la misma información 3 veces en un solo día? Debe ser que ella se preocupa por uno. ¿Ya? ¿Será solo ¿O miedo eso? que le pase lo mismo? ¿Ya? ¿Será solo preocupación o miedo? Miedo también, preocupación y miedo, que le pase algo a un familiar. Ya, falta todavía algo, ¿ah? Falta algo. Leámoslo de nuevo. Ayer, como cada domingo, fui a almorzar con mi abuela. Mientras cocinaba, me comentó que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro y le habían dejado un ojo negro. Ahí va una vez. Mientras almorzábamos, en las noticias hablaron de un asalto y recordó que al hijo de la vecina hace poco lo habían asaltado. 2 veces. Mientras me deslizaba, al irme, junto con besos y abrazos, mientras me deslizaba una luquita, me pidió que me cuidara, que yo no sabía, pero que al hijo de la vecina lo habían asaltado en la micro hace unos días, 3 veces. Y fíjense, hay una marca aquí. Aquí dice que yo no sabía. ¿Cómo el nieto no va a saber si ella ya se lo comentó antes 2 veces? Ya. Mm, Podemos deducir que ella tiene una enfermedad mental. Bien, bien. Eso es lo que pasa con la abuela. ¿Qué enfermedad tendrá? Probablemente demencia o Alzheimer. Alzheimer.
Sí. ¿ya? Para comentarlo 3 veces y más encima la última vez decirle que él no sabía. Tú no sabes, imagínenselo, tú no sabes, pero al hijo de la vecina lo asaltaron, siendo que ya le había comentado antes lo mismo 2 veces, ¿ya? Entonces, si se fijan, en este cuento, en este pequeño cuento, hay un mensaje oculto, ¿ya? Y es ese, que la abuela está enferma, tiene alguna enfermedad mental, como el Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? Y eso está aquí en este texto. Y como ustedes también dijeron, el texto muestra elementos de la vida cotidiana, cosas que ya son casi normales, como los asaltos. El tema de andar en micro, ¿ya? Ver las noticias, ir a ver a un familiar, que se preocupe, pero eso es lo que está por fuera. Y lo que está por dentro, como escondido con un mensaje, es que la abuela está enferma. ¿Ya? ¿Ahí sí se entendió mejor? Sí. ¿Sí? Entonces, ese es un texto literario. Luego tenemos distanciamiento social, ¿ya? Ese es el segundo texto y es no literario. Dice, ha sido tan grande el cambio en la vida de cada ser humano en estos meses que el saludo de beso, el estrecharse de las manos y el abrazo cordial los hemos tenido que quitar de nosotros. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Cómo esto puede empeorar? Resulta que para poder vernos y volver a estar cerca tendremos que alejarnos. Qué paradoja, ¿no? Vladimir Farías Llévenes. Esto es un texto que uno puede enviar al diario. Cualquiera de nosotros puede escribir una carta al diario y luego ellos la publican, ¿ya? Y esta carta es no literaria. Fíjense que yo en la guía les puse la razón en esta parte que está como con un color rosado o anaranjado. Este texto corresponde a una carta al director, es no literario porque expone con lenguaje claro un punto de vista a raíz de una situación contingente como es el coronavirus y trata de reflejar la realidad que vivimos. Por eso es un texto no literario. Ya, y luego de eso tenemos acá un texto que es de Pablo Neruda. ¿Quién fue Pablo Neruda? Un poeta. Un gran Un poeta y gran- escritor. Poeta, ¿cierto? Escritor chileno, ganó un premio Nobel Un de premio Nobel. literatura, ¿ya? Y aquí tenemos un poema. Entonces la idea es que con este poema ustedes respondan las preguntas. ¿Alguien ya desarrolló esta guía? Parece que no. Entonces, No. ya, como ustedes mismos me dijeron, Pablo Neruda es o fue un poeta, ¿ya? Por lo tanto, podemos deducir que escribió poemas, ¿cierto? ¿Y los poemas son textos literarios o no literarios? Literario. Literarios. Literario. Entonces, aquí ya pueden responder la primera pregunta. ¿Se fijan? ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Literario. Después, explica qué objetivo tiene este texto y por qué. Lo que aquí tienen que contestar lo pueden extraer del cuadro que yo les mostré al principio. De aquí. ¿Cuál es el objetivo? Pueden escribir esto mismo que está aquí. ¿Ya? El objetivo es resaltar y embellecer las palabras, que parezcan agradables al lector, que le generen emociones, etc. ¿Ya? Y así van contestando esas preguntas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, este momento no, vamos bien. ¿Todo bien? Rosana. Sí. Al resto no los veo, a ver. ¿Dónde está el resto? Carmen, Estefanía, Huawei. No sé quién es Huawei i6. ¿Quién es Huawei i6?
¿Cómo se llama? Que me diga, por favor. Hola. Huawei i6. No sé quién es, la verdad. Y tengo otro más que se llama 696597. Tampoco sé quién es. Parece que el mío es el Huawei, porque yo estoy conectado a través de un teléfono Huawei, pero no sé si es el i6. Ya, porque veo aquí un fondo, una pared naranja, entre amarillo y naranjo. No sé si será usted. Sí, Ya, ¿cuál es su sí, nombre? sí parece, sí. Nicolás, Ah, Nicolás, pero usted lo veía más arriba. A ver, Nicolás, ¿no? Ya, no sé quién será. Y el número 696597. colocaron en los mensajes que era una Tamara, creo. Ah, en el WhatsApp o acá. No aquí Ah, en los los mensajes mensajes de dice. acá. A ver, ¿dónde Sí, están los mensajes? Ya, porque yo Tamara acá, Reyes dice. Tamara Reyes, ok. Ya, y el otro no sé. Ya, voy a seguir entonces con la otra guía, ¿ya? Ya, Para avanzar. hasta el momento he ido entendiendo todo. Ya. ¿Quién habla, Nicolás? Sí, yo, profe. Ya, ok. Entonces, guía número 3. Ya. Entonces aquí pasamos a los textos literarios. Nos vamos a ese tipo de texto, ¿ya? Y hacemos aquí en la guía un resumen de lo que es un texto literario, que es lo mismo que vimos en la guía anterior. Y luego el punto 2, me voy a quedar en el punto 2. El punto 2 dice que los textos literarios, recordemos que los textos literarios son aquellos que tienen un mundo ficticio, que buscan entretener, que utilizan un lenguaje para embellecer lo que se dice, ¿ya? Entonces podemos clasificar los textos literarios en 3 grupos, y esos son los géneros literarios. Y tenemos el género narrativo, tenemos el género lírico y tenemos el género dramático. ¿Les suenan esas palabras? Sí, Ya, entonces, género narrativo, aquí tenemos ejemplos. Novelas, cuentos, fábulas, leyendas. Y género lírico tenemos poemas, odas, sonetos, trabalenguas. Y en el género dramático, comedias, tragedias y dramas. En las guías nosotros vemos cada uno de los géneros. Y aquí comenzamos con el género narrativo. Entonces, ¿cuáles son las principales características del género narrativo? El género narrativo relata, cuenta o narra una historia. Y en esa historia hay un narrador que es el que cuenta la historia. Es como una voz en off, puede ser, ¿ya? Que relata la historia, y a veces también puede ser un personaje, ¿ya? Como en el caso del cuento de la abuela. En el cuento de la abuela, el que leímos hace poquito, allí el personaje, que es el nieto, él relataba la historia. Entonces, él era el narrador. ¿Me siguen con eso? sí. Ya. Y en el género narrativo tenemos personajes, ¿ya? Que como les decía también pueden ser personas, o sea, seres humanos, pueden ser animales o pueden ser otros seres inventados, ya pueden ser dioses, seres ficticios. Al final depende de la imaginación del autor. Luego tenemos que el autor
crea personajes para expresar ideas y emociones a lo largo de la historia narrada, ¿ya? También podemos encontrar diálogos, pero lo principal es que aquí sean acontecimientos que van sucediendo, en donde están insertos los personajes, ¿ya? Y se va desarrollando la historia. Entonces, cuando hablamos de género narrativo, hablamos de historias. Véanlo así, historias, donde hay personajes, donde hay un lugar también en donde ocurren esas historias, hay acontecimientos. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplos de textos que pertenecen al género narrativo, y están las novelas, están los cuentos, las fábulas, los mitos y las leyendas. Entonces, las novelas son textos extensos, quiere decir que tienen muchas páginas, ¿ya? Pueden contener varias historias y muchos personajes. En cambio, los cuentos son textos más simples, tienen pocas palabras o páginas y también tienen pocos personajes. Esa es la diferencia entre un cuento y una novela. La única diferencia es esa, es la extensión. El cuento es corto, la novela es más larga. ¿Ya? Luego tenemos las fábulas, que las fábulas son parecidas a los cuentos porque son cortas y los personajes siempre son animales, y el final de una fábula nos deja una enseñanza o moraleja. ¿Han leído fábulas? Sí, yo sí, hasta he visto películas y todo eso. Sí, y de hecho las fábulas son creadas para los niños, para que aprendan valores sobre el respeto, la confianza, ¿ya? Porque son en realidad Algunas más, dejan moraleja. claro, dejan moralejas. Esa es la idea de las fábulas, que dejen moralejas, ¿ya? Y después Una tenemos enseñanza. sí, exacto. Y después tenemos los mitos y las leyendas, y en estos encontramos narraciones populares que explican hechos reales o ficticios, pero son adornados con fantasías, o sea, con la imaginación del autor, ¿ya? Y los personajes pueden ser dioses o seres sobrenaturales. Entonces, si tenemos un texto en donde aparece un dios como Zeus, por ejemplo, Poseidón, ¿ya? Eso va a ser un mito. Eso, grábenselo. Si pueden anotarlo, ojalá. Los mitos siempre tienen como personajes a los dioses o semidioses. Siempre. Y las leyendas presentan seres sobrenaturales, como por ejemplo, ¿qué podría ser una leyenda? Los cantantes ¿Cómo los cantantes? son leyendas. Ah, claro, pero yo hablo aquí de historias que sean leyendas, como por Bernardo ejemplo, Higgins, Arturo Prat. claro, pero aquí yo me refiero más a las historias, no a personas reales que son importantes, Ficticio. sino que, claro, me refiero a los seres ficticios. Por ejemplo, la Hércules. leyenda, claro, la leyenda de las tres Pascualas. ¿Conocen esa leyenda? Sí, Que es de acá de la Sí, más o zona, menos. donde está la laguna Tres Pascualas, la Universidad San Sebastián. Allí hay una, Ah, sí, 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 sí. sí, hay una leyenda, después la pueden buscar ustedes, pero hay una leyenda que dice que habían tres hermanas que iban a lavar su ropa en la noche, y en un momento se enamoraron de un hombre que llegó, y las tres se enamoraron del mismo, y terminó de forma trágica Sí. la historia, pero lo que cuenta la leyenda es que en algunas noches se puede escuchar a las hermanas que están ahí lavando la ropa en la laguna, siendo que ya están muertas, como que a la gente se les aparece. Esa es una leyenda, ¿ya? Además de eso, los textos narrativos tienen una estructura, tienen un inicio, tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un final, ¿ya? Inicio. Se nos presentan los personajes y detalles como el lugar en donde se desarrolla la historia, el año, etc. Es como para que nosotros nos introduzcamos en la historia y podamos conocer qué estamos leyendo,
Huawei i6 dice que levantó la mano. Dígame. ¿Puede hablar o no? Huawei, no sé quién es Huawei. No, la verdad es que no sé, ¿ya? ¿Puede hablar si quiere? Bueno, voy a seguir, porque no sé qué es lo que quiere si no me habla. Bueno, si manda algún mensaje ustedes me dicen, ¿ya? Entonces, luego tenemos el desarrollo y nudo, ¿ya? En donde se desarrolla el conflicto de la historia, dice que puede haber tensión y que suceden los hechos más importantes. Y después tenemos el desenlace o final. Desenlace, véanlo como sinónimo de final. Y ahí es cuando el conflicto se resuelve y terminan todos felices o terminan todos tristes, ¿ya? Y los elementos más importantes del género narrativo son el narrador, que es ese ser que nos cuenta la historia, las acciones, que son los hechos o acontecimientos que van sucediendo, los personajes, que son quienes realizan las acciones, y tenemos también tiempo y espacio, que es dónde sucede la historia, el lugar, por ejemplo, si sucede en Chile la historia, si sucede en Concepción, si sucede en Europa, ¿ya? Y cuándo, si sucede ahora, en nuestra actualidad, o sucedió no sé cuándo, antes de Cristo, ¿ya? Y por último, en esta guía tenemos los mundos literarios. Esto es importante que ustedes se lo aprendan de memoria. Lo anterior, no importa que no se lo aprendan de memoria, sí, ojalá lo comprendan. Pero los mundos literarios se los tienen que aprender porque siempre hay alguna pregunta en el examen relacionada con esto. ¿Ya? Así que esta parte, apréndansela de memoria. Tenemos los mundos literarios. Dice aquí que es un pequeño universo ficticio y estructurado, creado por el autor. Posee sus propias leyes y formas de comportarse dependiendo del mundo en cuestión, ¿ya? Y aquí tenemos mundos literarios. Tenemos el mundo cotidiano o realista. Hola. Hola. No sé con quién hablo. A ver, Con ¿Javiera? Claudia, Claudia Muñoz. Es que Ah, mi hija, sí. ya, no, estoy en la clase de primer ciclo. Ah, ya, perdón. Entonces a las 7, perdón, a A las 6, las, a las a las 6, 6. sí, a las Ya, 6 comienzo la clase de segundo ciclo. ya, Ya, si puede retirarse y después volver. sí, cómo Ya, no. gracias. Ya. Ya, ahora sigo. Entonces, mundo cotidiano realista, que es el mundo normal, semejante al real, al diario vivir. Ya, ciencia ficción, mundo futurista, en donde se presentan avances científicos y mucha tecnología. Después tenemos mundo onírico. El mundo onírico tiene que ver con los sueños. Cuando los personajes están soñando, hablamos del mundo onírico, ¿ya? O fantástico también. Después tenemos mundo mítico o maravilloso, ya que es muy similar a lo que les comentaba hace un rato, que tiene que ver con los mitos y las leyendas. Si aparecen aquí dioses, seres sobrenaturales, ya eso va a ser un mundo mítico o maravilloso. Y por último tenemos el mundo real maravilloso, que es como el mundo real que conocemos, pero se hacen descripciones de la naturaleza, por lo general, y tiene que ver con el mundo, no con el mundo, sino que con las zonas en donde hay selvas, ¿ya? Por ejemplo, acá en Latinoamérica se da bastante lo que es el paisaje selvático, y ahí las descripciones que se pueden hacer parecieran ser sobrenaturales. Depende de la persona, del autor, cómo describa los lugares, y pareciera ser maravilloso, como mágico, pero en realidad es real, ¿ya? Esa es la idea y como les digo, lo importante es que esto se lo aprendan de memoria.
ustedes traten de repasarlo, apréndanselo, y si tienen alguna duda con respecto a esta parte, me pueden consultar en la siguiente clase, por ejemplo, ¿ya? Y nos quedaría la otra guía que habla sobre el género lírico. Ya vimos el género narrativo, pasamos al género lírico, y este género tiene que ver con los poemas. Cuando hablamos de género lírico, hablamos de poemas, ¿ya? Entonces, los poemas, ¿qué hacen? Expresan sentimientos, emociones, sensaciones, pensamientos y estados de ánimo, ¿ya? Y aquí podemos encontrar, como les digo, los poemas, y también aquí se muestran elementos propios del género lírico. ¿Sí? Tenemos el hablante lírico, que es quien habla en el poema, objeto lírico, temple de ánimo, y el lenguaje figurado, que es lo que les comentaba adelante acerca de las metáforas, por ejemplo, ¿ya? Cuando les hablé de los cabellos de oro. ¿Sí? Ya se nos está acabando el tiempo. Queda poquitos minutos para que sean las 6. Y creo que deberíamos dejarlo hasta aquí, porque creo que ya ha avanzado mucho. No sé cómo están, si van comprendiendo o no. Sí, no, yo sí, por el momento sí voy bien. Ya, y el resto. Yo también voy, vamos bien, ¿Vamos bien? ¿sí? ¿Sí? ¿Sirve tener la clase por Zoom o no? Díganme ustedes. A mí me gustó. Yo encuentro que sí. ¿Sí? Ya. Sí, Sí, a mí ¿Quién más dice que sí? entiendo más incluso. yo, Ya, Estefanía. Estefanía. Ya, súper. Entonces, la idea es que quedemos hasta aquí y la siguiente semana podamos seguir avanzando. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, entonces, para la próxima semana vamos a ver esta guía, la vamos a ver más detallada, la del género lírico, y vamos a ver también la del género dramático, ¿ya? Eso vamos a ver la siguiente clase, que sería el próximo jueves a la misma hora, a las 5. A las 5. El próximo jueves. Próximo jueves a las 5. De todas formas, yo les voy a estar recordando a través del grupo de WhatsApp para que no se olviden, ¿ya? Y les doy también los Profe, datos. Dígame. bueno, yo estoy con licencia y salgo el miércoles a trabajar. Ya, Mi horario normal es a las 6 que salgo, pero por estas cosas que está pasando, salgo a las 4, 4 y cuarto de ella, y a veces ya, llego a las 5, pasadito a las 5 acá, a la casa. ya. Entonces, voy a estar, ojalá llegue siempre a la hora, Claro, pero si se ¿ya? demora un poquito, no Ese problema es lo importa. único que voy a tener, a lo mejor voy a llegar un poquito tarde. Ya, si se demora un poco, no Ya. importa, entre igual, no hay problema. Si yo igual sé que ustedes tienen que trabajar y todo, es entendible, ¿ya? Ya, Pero profe. la idea es que nos comuniquemos, que participen, aprovechar la hora que tenemos, que en realidad a mí se me pasó volando y no alcancé a ver todo lo que quería, pero es la primera clase, así que tenemos que aprovechar el tiempo que nos quede, ¿ya? Sí, es una gran ayuda, sí, porque recibir la guía y no tener quien le explique las cosas, hoy no se puede, no se puede. Y uno se siente frustrada como que no avanza. Sí, me imagino. Entonces, fue bueno que hemos tenido una clase así al menos. Qué bueno, qué bueno. Me hace sentir mejor también porque uno también se preocupa. Yo sé Sí, que ustedes solo recibiendo la Ahora guía. están preguntando en el chat, ¿se pueden mandar mensajes si tenemos dudas? Sí, sí, pero miren, lo que les pido, por favor, es que ojalá sean los jueves, ¿ya? O si no, igual, y me tienen que esperar porque yo el resto de la semana estoy un poco ocupada también. Entonces a veces me cuesta poder responder a todo, ¿ya? Pero si tienen consultas, háganlas. Quiero ojalá poder ayudarlos a todos. Así que, bueno, sí. entre compañeros igual podríamos ayudar en cualquier duda también, yo creo. Sí, sí. Rosana, hay un grupo de WhatsApp para,
para primer ciclo la voy a agregar a usted ya porque no está. Ya, ¿Ya? ya. Y ahí Ya. estaríamos ¿Cuál es el del conversando lenguaje, entonces. profe? Sí, el de lenguaje. Ya, ¿Ya? Así que ya. quedamos hasta aquí, ¿ya? Porque ahora tengo clases con segundo ciclo. Ya, Así profe. que quedamos hasta aquí. La próxima semana seguimos viendo esta misma guía y la que sigue, ¿ya? Para poder avanzar. Traten Ya, de, profe. traten de ustedes ver la guía un poquito antes, ojalá echarle una mirada para ya saber de lo que vamos a conversar. Ya. Muchas gracias. Ya, que estén muy bien. Cuídese, Un abrazo a cuídese la mucho. distancia. Que esté bien, Cuídense abrazo. también. Igual. Ya. Ya. Chao, chao. Listo, muy Chao, chao. agradecido. Chao. Muy agradecido.